Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte de algo que a muchos paraliza. Quiero hablarte de un sentimiento, de una sensación que muchos de nosotros sentimos, incluso desde que nacemos. Y se trata del miedo. El miedo es algo que eh, en cierto sentido, en cierta forma, puede ser beneficioso porque el miedo nos alerta de que, de que hay peligro y entonces nuestro cuerpo se pone en alerta y reacciona, pero también nos paraliza y nos detiene y no permite que nosotros avancemos. Dice la palabra de Dios en Mateo 14:27 que Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 14:17, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. Usted sabía que el miedo hace que uno vea incluso hasta fantasmas. Y esas palabras Jesús las dijo cuando los discípulos andaban en el mar y hubo una tormenta y entonces Jesús se apareció. Pero el miedo era tan grande que ellos no reconocieron a su maestro. Ellos pensaban que era un fantasma. Eh, y Jesús entonces ahí que le dice, tened ánimo, no tengan miedo, soy yo, su maestro Jesús. Y el miedo es tan fuerte que puede paralizar a alguien. Incluso dice la palabra de Dios que el miedo es causa inmediata del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, por ejemplo en Génesis 3:10, cuando Adán y Eva pecaron, lo que sintieron fue miedo. Lo que sintieron fue miedo. Dios le preguntó, ¿qué hicieron? ¿Dónde están? Y entonces Adán contestó, tuve miedo y me escondí después del pecado. Los antiguos, los antiguos también creían que el miedo es producto del mal, que el miedo era el castigo de los dioses y por eso ellos sentían miedo. Pero no hay cosa más terrible que ese sentimiento, el tener miedo. Eh, yo recuerdo en mis años mozos, alguien me dijo que yo tenía que independizarme y tener mi taller. Y yo tenía miedo. Y, y no me atrevía, teniendo las capacidades y todo, y no me atrevía. Y estaba paralizado porque, porque tenía miedo. Y hubo un momento en que, en que decidí avanzar. Y cuando avancé, entonces vino el éxito. Vino el éxito. Entonces pude tener mi propio negocio, mi propio taller. Y ya tengo más de 30 años con el negocio. Si hubiera seguido teniendo miedo, entonces estuviera todavía como un empleado más. No me había podido independizar. El miedo paraliza a las personas. Recuérdate en eso cuando Jehová sacó el pueblo de Egipto, cuando lo sacó de Egipto, que lo llevó por el desierto y lo puso frente al mar rojo. El faraón lo persiguió y ahí lo acorraló al pueblo. Acorralado estaba el pueblo. ¿Y qué sintieron ellos? Miedo. Miedo. Y se olvidaron de todo lo que Jehová había hecho por ellos. E incluso Jehová le dice a ellos, en eso, porque ellos tienen miedo, Faraón viene ahí, el mar está ahí, ¿para dónde voy a escapar? ¿Para dónde voy a escapar? Estoy acorralado. Entonces Jehová le dice al pueblo,
Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que marchen. Inmediatamente ellos comenzaron a marchar. Entonces el mar se abrió y vino la solución. Dejaron el miedo atrás, confiaron en Jehová y el mar se abrió. Y entonces pudieron cruzar al otro lado del mar. Y Faraón quedó sumergido en el mar. El miedo paraliza a las personas. No hay cosa más terrible que esa. En muchas ocasiones nosotros tenemos situaciones que se nos presentan o oportunidades que se nos presentan y la dejamos pasar por miedo, porque no confiamos en Jehová. Y entonces nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios lo que Él dice en su palabra. Él dice en el Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que confíe en Dios, que deje mi miedo, confíe en Dios. Y Él va a hacer por mí, Él va a pelear mi batalla, Él va a pelear mis problemas, mis situaciones. Pero yo debo de confiar en Él. Yo debo de confiar en Él y dejar el miedo. En muchas ocasiones, y eso sucede mucho con las mujeres, que a veces salen con mucho miedo. Decía una hermana: ¿y tú te vas a ir sola por ahí, por ese camino? Y entonces ella dijo: no, yo no me voy sola, yo me voy con Jehová. Porque la hermana confiaba en Jehová. Confía en Jehová. Y deja el miedo atrás. Porque vuelvo y te repito, el miedo paraliza a las personas. Por eso Pablo le dice en 2 de Timoteo 1:7: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No debemos temer al enemigo, no debemos temer a este mundo. Porque si tememos, vamos a quedarnos estancados. Por eso Él dice: no teman. Yo le di un espíritu de poder y de dominio propio. A veces eso no ocurre con tanta frecuencia y tenemos oportunidades o situaciones que se nos presentan y con solo dar un paso resolvemos el problema, pero no nos damos cuenta y tenemos miedo. Y te voy a contar una historia. Alguien en la oscuridad se cae de una montaña y él va con una cuerda agarrada y entonces él tiene miedo, él no ve bien, ora a Jehová, Jehová le habla que confíe, que siguiera, y él se paralizó en un momento y amaneció agarrado de la soga a menos de 30 centímetros, 30 pulgadas del suelo. Cuando Jehová le dijo que marche, pero él no quiso marchar. Él se quedó ahí a oscura, agarrado ahí con frío. El miedo nos paraliza. Incluso el miedo es tan fuerte que muchos gobiernos lo utilizan para paralizar la población y para dominar la población. ¿Qué tú crees que es lo que hacen esos gobiernos dictadores? Es infundirle miedo y terror a la población. Hoy en día lo que está pasando en Venezuela es producto del terror que le ha metido ese régimen al pueblo y lo tiene paralizado
Estados Unidos ha acercado a Venezuela con la intención de que Venezuela despierte y actúe. Estados Unidos no lo quiere invadir. Es una amenaza, es un juego psicológico. Sin embargo, el pueblo está paralizado y tiene miedo. Y hasta que ellos no actúen, Estados Unidos no va a actuar. Tiene miedo. Eso pasó con nosotros en el régimen de Trujillo. 30 años de terror y de miedo. Y por eso nos estancamos en ese momento. Jehová quiere decirte y te dice hoy que no tengas miedo, porque Él no te dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder y de dominio propio. No tengas miedo, confía en Jehová, confía en Jehová, y Él te va a guiar por el camino del éxito, por el camino de la verdad, hacia la Canaán celestial. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, busca la nobleza y la sabiduría en Cristo Jesús. Oíste, busca la nobleza y la sabiduría en Cristo Jesús y verás la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.